que la bendición de Dios pueda estar sobre cada uno de nosotros y podamos disfrutar la paz que Dios nos da cuando venimos aquí a su casa de oración. ¿Cuántos tienen paz en el corazón? A ver, ¿cuántos están atribulados en este día? ¿Cuántos tienen tribulación en este día? Jesús dijo, venid a mí todos, ¿qué cosa? Todos los trabajados y cargados, ¿y qué cosa? Y yo os haré descansar. ¿Cuánto encontramos descanso en Cristo Jesús? Yo no sé ustedes, pero cuando vengo con alguna preocupación, cuando tengo algo que me está afectando y llego aquí a la iglesia y comenzamos a cantar los himnos, es como que la mente se te va espaciando, ¿verdad? Se te va yendo, te vas olvidando de aquello y te vas conectando con el Señor. Es una gran bendición cada día que venimos a la casa de nuestro Dios. Por eso el salmista dijo, mejor es un día, ¿dónde? En los atrios de la casa de Jehová que 1000 fuera de ellos. Y dice, yo me alegré y me gocé con los que decía a la casa de Jehová, ¿qué cosa? Iré. Que esa sea una bendición para cada uno de nosotros. Vamos a abrir la palabra de Dios en la epístola a los Romanos. Y rapidito ahí lo que nos dice el Señor para nosotros. Tuvimos el privilegio en esta hora de participar de un bautizo. Era un niño pequeño que nació en nuestra iglesia allá en Cuba y hoy los padres nos invitaron a tener este bautizo. Y allá fuimos, nos cogió un cierre ahí a llegar acá y casi no llegamos a tiempo. Gloria a Dios, porque Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí, no se los impidáis. Y creo que como está viviendo el mundo hoy, las condiciones que se están generando hoy en esta tierra, lo mejor es encauzar nuestros hijos ¿a dónde? ¿A dónde? En los caminos del Señor. ¿Cuántos problemas, cuánto sufrimiento, cuánto dolor? Y podemos buscar allí en Romanos capítulo 8, en el versículo 18, es el pasaje que tenemos para hoy. A partir de este pasaje, tengo por cierto, dice el apóstol San Pablo, tengo por cierto, ¿qué cosa? Que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. O sea, ¿qué está diciendo Pablo aquí? Tengo por cierto que las aflicciones del presente no son, ¿qué cosa? Comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y el propósito he titulado esta meditación, lo que implica seguir a Jesús. ¿Cuántos de los que hay aquí creemos que somos seguidores de Jesús? A ver, le quiero ver las manos bien arriba, a ver. Dice, ¿qué es lo que implica seguir a Jesús? ¿Quién me puede decir, a ver, en una palabra, qué implica seguir a Jesús? A ver, ¿quién me puede decir? A ver. ¿Cómo? Obedecerle. ¿Implica qué más? A ver. Vivir. Por él. A ver, ¿qué más? ¿Cómo? Amar al prójimo. A ver, ¿qué más implica seguir a Jesús? ¿Yul? ¿Cómo? Tener la vida eterna. A ver, ¿cómo? Sufrir por él. ¿Sufrimos o no sufrimos los cristianos? Muchas veces por causa del cristianismo, por causa de nuestra fe. ¿Sufrimos o no sufrimos? Ahora la pregunta es, ¿estamos tristes por estos sufrimientos, estos padecimientos? ¿Qué hacen estos sufrimientos en nosotros cuando a veces tenemos que sufrir? Dice, el propósito de hoy es que tú y yo nos demos cuenta que seguir a Jesús implica entrega, compromiso, sacrificio, prueba, muchas veces sufrimiento, pero también Jesús tiene para nosotros ¿qué cosa? Una gran ¿qué? Recompensa. Y ahora, la vida eterna es algo maravilloso. ¿Cuántos creen realmente y cuántos desean disfrutar de la vida eterna? A ver, si hay algo que produce tristeza, si hay algo que trae calamidad a este mundo, ¿qué cosa es? Pensar en la muerte. Nadie quiere morirse. A ver, ¿hay alguien aquí que quiera morirse hoy? Nadie quiere morirse, ¿verdad? Entonces, Jesús tiene una promesa, ¿verdad? Para nosotros, y es la promesa de la vida eterna. Todos podemos disfrutar de ese gozo. Y a veces, ¿por qué se nos hace tan difícil caminar la vida cristiana con Jesús? ¿Sabes? Si todos tenemos ese deseo y ese anhelo en el corazón, porque a veces el enemigo pone una prueba, pone algo en nosotros y nos desanimamos, ¿y qué cosa? Y la fe, como que ¿qué? Como tambalea, como que a veces nos desanimamos. Dice, el propósito en este día es que tú y yo nos demos cuenta lo que implica seguir a Jesús, querido. Ahora, ¿qué cosa, según Jesús, es el reino de Dios? Oye, no está para cambiar. ¿Qué implica lo que implica seguir a Jesús según, lo que implica, según nos dijo Jesús, qué cosa es el reino de Dios? A ver. Lo que implica seguir a Jesús. Dice allí en Mateos 19:21. Si quieres ser perfecto, a ver. No, eso no, estoy más atrás.
¿Qué dijo Jesús acerca del reino de Dios? Las zorras, ¿qué cosa? Tienen guarida y las aves de los cielos tienen ¿qué? ¿Y el Hijo de Dios? ¿Tenía Jesús un palacio cuando estuvo aquí en esta tierra? ¿Tenía millones de dinero en el banco, en las cuentas del banco? ¿Tenía una casa ya paga de $300,000 acá, ya sin problema? ¿Tenía Jesús eso? Dice, las zorras tienen guarida. ¿Alguien vino ahí a donde estaba Jesús? No, vamos a buscar allí en Lucas capítulo 19. Y podemos leer este pasaje allí, por qué Jesús dijo estas cosas. Lucas, en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 19, en el capítulo 9. Allí nos dice, nos está diciendo Jesús, a partir del versículo 57. Dice, yendo por el camino, uno le dijo, Señor, te seguiré donde quiera que vayas. ¿Y qué fue? Eso fue lo que le dijo Jesús. Las zorras tienen guarida y las aves de los cielos nido, pero el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar la cabeza. Dice en el versículo más adelante, en el 59, y otro le dijo, a otro entonces Jesús le dijo, fíjate que el primero fue el que le dijo, Señor, yo te voy a seguir donde quiera que vaya. El segundo le dijo, Jesús le dijo, sígueme, y él le respondió, Señor, deje primero que vaya y entierre a mi padre. Y Jesús, ¿qué cosa fue lo que le dijo? Deja que los muertos entierren a sus muertos, ve y tú anuncia qué cosa, el reino de Dios. Y ahora la pregunta es, ¿Jesús no tenía sentimiento? ¿Es dura? ¿Cómo? No se podía hacer nada. A ver quién tiene otra opinión. ¿Por qué Jesús le dijo esto? La muerte espiritual. Mire, había una creencia, o sea, había un ritual o una tradición en el tiempo de Jesús. Los hijos tenían que estar al lado del padre hasta que ¿qué? Los hijos mayores, ¿qué tenían que estar? Entonces, lo que significaba esto era que el hijo primero tenía que esperar que el padre de cosas viviera los años que iba a vivir, muriera y era enterrar a su padre, entonces él podía decidir con su vida lo que él quisiera y entonces él iba a decidir qué cosa. Seguir a Jesús. ¿Cuántos años tenía que esperar? ¿Qué tiempo tenía que esperar? No es que el padre ya había muerto y lo estaban velando ahí. Y entonces Jesús le dijo, no está hablando de esa situación. Lo que está hablando de esa situación, deja que vaya y entierre a mi padre, es que tenía que esperar los años que el padre iba a vivir. El padre un día iba a morir y entonces cuando el padre muriera ya él era dueño, era el primogénito y podía decidir. Entonces en ese momento era que él iba a decidir y iba a seguir a Jesús. Por eso Jesús le dice, parece dura la frase, ¿verdad? Deja que los muertos de cosas entierren a sus muertos y ven tú y predica qué cosa, anuncia el reino de Dios. Y ahora hay otra tercera situación. Entonces también dijo a otro, te seguiré, Señor, pero déjame que despida primero a los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que habiendo puesto qué cosa, su mano en el arado mira hacia atrás es apto para qué, para el reino de Dios. ¿Qué cosa es el reino de Dios? ¿Qué cosa es el reino de Dios? ¿Qué implica el reino de Dios? Según Jesús, ¿qué es lo que nos quiere decir Jesús con esto? Querido, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y da a los pobres. Y tendrás, ¿qué cosa? Tesoro en el cielo y ven y sígueme. O sea, seguir a Jesús implica, ¿qué cosa? Lo material. Nada material en este mundo te puede, ¿qué cosa? Atar. Siempre y cuando haya algo material en nuestra vida. ¿Qué le pasó al joven rico? A él, aquel joven que vino donde estaba Jesús. Señor, ¿qué debo hacer para qué cosa? Y Jesús, ¿qué cosa fue lo que le dijo? Vende, ¿qué cosa? ¿En qué parte de la Biblia dice, escuchen bien, porque Jesús cuando dice una afirmación o en la palabra de Dios, cuando encontramos una afirmación tenemos que buscar la lógica. ¿En qué parte de la Biblia dice que tú te vas a salvar por vender todo lo que tienes? A ver, ¿en qué otra parte de la Biblia dice? Aquí nada más dice Diego, aquí es donde único lo dice. Porque en ningún lado de la Biblia dice que nosotros nos vamos a salvar por obra alguna, ni vendiendo todo lo que tienes y ya tienes el cielo garantizado. No, simplemente Jesús lo que le está diciendo es escudriña tu corazón, mijo. ¿Qué cosa es lo que hay en tu corazón? ¿Realmente tú quieres decir, Señor, qué debo hacer? Si era un joven que había crecido, ¿dónde? Ahí en los pies de los mejores maestros, conocía la ley. Jesús cuando le dice, y los mandamientos, lo sabe, sí, lo sé todo. ¿Para qué tiene entonces que hacer la pregunta a Jesús? A veces es ilógico, encontramos ilógico lo que Jesús responde, pero más ilógico es la pregunta que le hace. Entonces cuando Jesús te hace esta afirmación, vende todo lo que tienes y ven y sígame. Entonces Jesús le dice, mijo, escudriña tu corazón, porque tú todavía en tu corazón lo que tienes, ¿qué cosa es?
El dinero, la riqueza, las cosas que hay en este mundo, el afán de luchar y esto, lo otro. Cuando Jesús dice, dejarlo todo en mis manos, ¿verdad? Buscar primeramente el reino de Dios y toda su justicia y qué cosa. Y todas las demás cosas nos van a hacer qué cosa. Añadidas. No dice, todas las demás cosas las vas a poder comprar. Todas las demás cosas las vas a tener que salir a buscar. Las cosas te van a hacer qué cosa. Añadidas. Lo que tenemos que buscar qué cosas en este mundo, la bendición de Dios. Lo que tenemos que buscar qué cosas es el favor de Dios. Por eso dice, si quieres ser perfecto, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y tendrás qué cosa, tesoros en el cielo y ven y sígueme. Queridos, implica lo material, nada. Aquel que quiera seguir a Jesús, aquel que quiera ser fiel a Jesús, todos los que querramos andar en este camino, lo que un día queremos estar contigo con Cristo en el cielo, no podemos estar aferrados a nada de lo material en este mundo. Pero también dice en Mateo 24:9, entonces dice que os entregarán ¿qué cosa? En tribulación y os matarán y seréis aborrecidos toda la gente por causa de ¿qué cosa? De mi nombre. No implica solamente lo material, implica también ¿qué cosa? Lo físico. Porque aún hasta la muerte, ¿cuántos en la Edad Media? ¿Cuántos murieron en la Edad Media? ¿Cuántos murieron? Miles. ¿Han estudiado la historia de los valdenses? ¿Han estudiado la historia de tanta gente que fueron echados allí al foso de los leones? Que fueron, ¿qué cosa? Incendiados. En otro, hoy, ahí va. ¿Por qué? Porque hay muchos que piensan, bueno, eso fue en tiempo pasado. Eso fue allá cuando los romanos, eso fue allá cuando... Pero hoy mueren cristianos en el mundo por causa del evangelio, queridos. Y hay muchos lugares, usted y yo estamos tranquilos aquí adorando a Dios, nadie se mete con nosotros. E incluso no estamos ni en un templo, esto es un almacén que lo hemos hecho un templo. Y sin embargo nadie viene y te dice, oye, mira, ¿por qué estás haciendo eso ahí? Porque no debes hacerlo. Tenemos esa libertad. Y es contradictorio porque muchas veces... Por ejemplo, cuando los evangelistas iban a Cuba, tenían que decir, para poder predicar en una iglesia, tenían que decir que iban como evangelistas. Tenían que tener una visa que dijera evangelista, si no, no podían predicar en las iglesias. O sea, usted no podía decir, voy a Cuba como turista y después ponerte a predicar en una iglesia porque eso te podía traer problemas. Sin embargo, ibas a la India a predicar y tenías que decir, no podías decir que ibas como turista a predicar, tenías que decir que ibas, o sea, que ibas como evangelista a predicar, sino que ibas como turista a visitar el país y después entonces era que ibas a predicar. Miren eso, las contradicciones del mundo. En un lugar tenías que decir, para poder predicar, tenías que decir que sí, que ibas como evangelista y tenías que pagar una visa como evangelista. Para ir a la India tenías que decir qué cosa, tenías que pagar una visa como turista. Y no podías decir que, porque no te daban entrada, no te dejaban entrar. Y así pasa en la vida. Tú y yo tenemos la libertad de adorar, pero hay muchos que en el mundo por causa del evangelio están sufriendo de cosas. Persecución hoy, y no fue en los tiempos de Jesús, no fue en los tiempos de la Edad Media, sino hoy en nuestros días. Por eso implica no solamente lo material, implica también lo físico. Y también en tercer lugar dice, si alguno viene a mí, ¿y qué cosa? Y no aborrece a quién, a su padre, y aquí hay otra nota contradictoria. Si alguno viene a mí, no aborrece a quién, a su padre, a su madre, a su mujer, hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser ¿qué cosa? Mi discípulo. A ver, ¿quién me puede decir algo de esto? A ver, ¿quién me puede decir algo de esto? Estamos entendiendo, ¿no? La palabra que se usa aquí para aborrecer o odiar quiere decir amar menos. En el original quiere decir ¿qué cosa? Amar menos. Dice en la Biblia la palabra odiar representa la preferencia de una persona sobre la otra o descuidar a alguien. ¿Qué te está diciendo Jesús? Si no eres capaz de ¿qué cosa? Si amas más a todas estas personas, y aquí incluye lo emocional, porque ¿quién no ama a su padre? ¿Quién no quiere a sus hermanos? ¿Quién no quiere a su hijo? Pero ¿quién no quiere a su esposa? Dice Diego. Gloria a Dios por eso. Amén, ¿no es verdad? Ahora, imaginen ustedes, si ponemos en primer lugar todo esto, todas estas cosas, ¿cuántas personas no voy a la iglesia o dejan la iglesia por causa de que si mi esposo, porque si mi hijo, porque si mi padre? Así dice, la palabra de Dios dice, aunque tu padre y tu madre, ¿qué cosa? Si tu padre y tu madre te abandonan, Jehová con todo, ¿qué cosa? Te recogerá. Pero, ¿qué implica el reino de Dios? ¿Qué implica seguir a Jesús, querido? Implica lo material, implica dejar lo físico, implica, ¿qué cosa? Lo emocional. Ninguno de estos sentimientos puede interponerse entre la relación que Cristo quiere que tengamos, que tienen sus seguidores con Él. Las pruebas en la vida, muchas veces vamos a pasar por pruebas y dificultades, querido.
Ahora, ¿por qué tenemos que pasar por pruebas y dificultades? A ver, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué ustedes creen? ¿Dios se complace en ver sufrir a sus hijos? ¿Eh? El enemigo usa las pruebas ¿para qué cosa? O nos las pone en el camino. ¿Y los sufrimientos para qué cosa? Para desanimarnos, para sembrar en nosotros la duda, el desánimo, para que estemos tristes. Por ejemplo, mi segundo hijo va a cumplir 20 años ahora en noviembre, Josué. Yo recuerdo cuando nació, aquello fue terrible. Imagínense, nació de 8 meses, 7 meses, entre 7 y 8 meses nació él. Desde los 3 meses su mamá estaba ingresada en el hospital porque era problemas y el médico decía, esta barriga no se va a lograr, este embarazo está completamente perdido. Y nosotros luchando, ustedes saben que uno tiene el deseo de siempre luchar. Incluso al principio como que se quiso hacer la interrupción, no, o sea, los médicos como que aconsejaron, no, es mejor interrumpir este embarazo porque no está bien esto o lo otro, pero uno siempre dice, bueno, esa es la última opción, ¿no? Uno confía en el Señor, uno tiene que seguir adelante. Ya, entonces de los 3 meses a la mamá comenzaron a ponerle sueros y empezaron a ponerle medicamentos para tratar de desarrollar sus órganos, porque dice que el niño no iba a nacer, si nacían, iba a ser antes de tiempo. Y ahí logramos hasta que llegó 8 meses, más o menos, 7 meses y tanto, 8 meses, y vino el alumbramiento. ¿Cuánto pesó? 3 libras. ¿Cuánto? En aquel tiempo no había cámaras allá en Cuba. Bueno, ahora no hay muchas tampoco, pero en aquel tiempo había menos. Pero si no, tengo una foto pequeña así de cuando él nació, que aquello parecía... Imagínense que eran tantos los niños que habían allí en aquel hospital que los ponían de 2 en 2 en las incubadoras. Así, imagínate lo grande que era, 3 libras y al otro día ya estaba pesando 2 libras. Y todo el mundo decía, ¿no se va a salvar? Nosotros teníamos la fe en el Señor de que sí se podía lograr el milagro. 3 libras, bajó a 2 libras, todo el mundo ahí. ¿Cómo es posible? Ahí estuvo 45 días ahí. Aquello daba grima cada vez que lo cargaban así. Parecía un ratoncito, no sé, algo así tan pequeño. Mucho pelo, pero no se veía cuerpo ninguno. Cuando lo llevamos a la casa, a los 40 y tantos días lo llevamos a la casa, todo el mundo nos miraba con lástima. Yo veía la mirada de la gente con lástima. No, que el niño va a tener problemas. Hoy Josué va a cumplir 20 años. Eso a nosotros no nos amargó, porque teníamos la fe en quién. No trajo amargura a nuestra vida. ¿Por qué? Porque nosotros estamos enfocados en qué cosa, en que el niño iba a crecer y en que el niño iba a ser un niño normal. Incluso la doctora que nos atendía allí donde nosotros vivíamos, después que ella ve al niño ya caminando, decía, es increíble. Yo los miraba a ustedes con ese pedacito de persona ahí entre las manos y yo decía, pobrecito, ese niño no va a ser normal, como ellos van a sufrir, como ellos van a padecer por él. La misma doctora nos dice así cuando ve al niño creciendo y hoy Josué va a cumplir 20 años. Está más grande que Edwin, es menor que Edwin, está más grande que Edwin, más fuerte, un flaco, pero no, gracias a Dios nunca se ha enfermado, nunca tuvo que ir a un hospital. ¿Ve? Porque teníamos la fe en el Señor, pero si nosotros nos empezamos a lamentar, ay, pero ¿por qué nos ocurre esto a nosotros? ¿Por qué nos tiene que pasar esto? El niño mira qué chiquitico está, que esto... No, querido, tenemos que traer todos nuestros problemas y nuestras dificultades a los brazos de ¿quién? De Jesús. Y Jesús se hace cargo de todo esto. Y así nos sucedía con Ederland. Los médicos nos dijeron, el más pequeño ahora, 3 años, 3 médicos nos dijeron, si se salva no va a caminar. Hoy ya Ederland con 5 años casi corre, caballero. Porque el Señor tiene poder. Ve, muchas veces tenemos que sufrir, el enemigo nos pone pruebas y dificultades en el camino, ¿para qué cosa? Para que nosotros estemos tristes, amargados, para que nos desanimemos. Pero estas mismas pruebas Dios nos las usa para qué cosa. En primer lugar, como dice allí la palabra de Dios, para derribar nuestro orgullo, nuestro yo, que es muy grande dentro de nosotros, derribarlo y que nosotros aprendamos a depender de ¿quién? De Dios. Como dice el apóstol San Pablo, para que la grandeza de las revelaciones no me exalte ¿a quién? A mí. No se exaltase. ¿Por qué? El Señor me dio ¿qué cosa? ¿Un aguijón dónde? En la carne. Dice, el enemigo me abofeteaba en mi rostro, dijo el apóstol Pablo. Y 3 veces oré al Señor para que me quitara ¿qué cosa? Este aguijón. ¿Y por qué no me lo quitó el Señor? Dice, para que la grandeza y el poder fuera de ¿quién? De Dios y no fuera de ¿quién? Mía. ¿A causa de qué cosa? De lo que Dios iba a hacer, de la obra, de las revelaciones que el apóstol San Pablo había tenido. Y cuando oraba al Señor, ¿qué cosa le decía el Señor? Bástate ¿qué cosa? Mi gracia, porque mi poder se perfecciona ¿dónde? En la debilidad. Y eso es lo que tú y yo tenemos que entender. Cuando más débiles somos, más fuertes somos en Cristo Jesús. Cuando más nos falten la fuerza y creamos que por nosotros mismos no podemos lograrlo, a través de Cristo Jesús podemos lograrle, querido. Y así nos enseña la palabra de Dios. Ahí podemos ver, el Señor pone las pruebas en nosotros, permite que las pruebas pasen
y muchas veces caigamos en este estado y podamos vivir por nuestra propia causa, querido, para que aprendamos a depender más de Él, para fortalecer más nuestra fe y nuestro carácter, para demostrar realmente en las pruebas qué cosa es lo que somos, querido. ¿Cómo podemos hacer nosotros frente a las pruebas? Y vemos estos ejemplos bíblicos. ¿Cómo podemos hacer frente a las pruebas? Las pruebas no dependen del rigor, de las pruebas no dependen en las circunstancias, no dependen del momento, sino dependen de la fe que tú y yo tengamos en ¿quién? En el Dios de la salvación, querido. Por ejemplo, y podemos ver allí estos casos y estas ilustraciones, querido. Abraham, en el momento de que le mandaron a su hijo, ¿qué cosa? Tenía que sacrificar a su hijo. ¿Y qué mayor prueba que esta? A ver, ¿a alguien se le ha pedido alguna vez que sacrifique a su hijo? De los que están aquí. ¿Pero alguien de los que hay aquí ha perdido algún familiar cerca? ¿Un hijo? ¿O un hermano? ¿O alguien cerca? Yo creo que fue Selene y me contó algo así de que la hija de su esposo, la cual ella había criado, ¿no? ¿Qué tiempo hace, Selene? 1 año. ¿Cómo está el dolor todavía? Realmente es difícil, es duro, ¿verdad? A Abraham se le mandó a qué cosa, que sacrificara a su hijo. Y dice que 3 días cuando iba caminando, allá en Monte ¿qué? Moria, y cuando iba caminando, ¿qué iba pensando Abraham? ¿Cómo es posible? El hijo de la promesa, tanto tiempo esperando por él. Y cuando llegaron a aquel lugar y dice que vieron el monte de lejos, ¿qué cosa fue lo que les dijo a los que estaban con él? Esperadme aquí, porque mi hijo y yo vamos a ir allí, a ese lugar. Y Abraham dijo 3 cosas que demuestran el optimismo y la fe de este hombre. Dijo, iremos, ¿qué más dijo? Adoraremos, ¿y qué cosa? Y volveremos. ¿Y lo dijo qué cosa? En plural, no lo dijo él, no lo dijo en singular. Iremos, adoraremos y volveré. Dijo, iremos, adoraremos y qué cosa? Y volveremos. Y luego más adelante cuando su hijo le dijo, padre, que ahí es la parte más dura. Yo digo que no creo que tenga la fe de Abraham para soportar ese momento. Cuando el hijo le dijo, padre, aquí está el fuego y está la leña y el cordero. Y Abraham dijo, ¿cuáles fueron las palabras de Abraham? Dios se proveerá de cordero, ¿para qué cosa? Para el sacrificio. ¿Qué sucede? Que muchas veces nosotros queremos poner el cordero, querido. ¿El cordero lo pone quién? Dios. El cordero es Cristo Jesús. En medio de las pruebas y las dificultades tenemos que darnos cuenta que Jesús, Dios está con nosotros siempre ahí. Y dejarle el problema a quién? A Dios. No es asunto de nosotros, sino un asunto de quién? De Dios. Y no solamente sucedió esto con Abraham, si no lo vemos con José cuando llegó a Egipto. A José lo habían vendido los hermanos como esclavo. Llegó a Egipto y llegó a un lugar bueno porque entonces Potifar lo trajo para su casa y lo tenía como el mayordomo, como el dueño de todo lo que había allí. Él podía decidir, menos tocar qué cosa, la mujer. Pero claro, lo más difícil para el ser humano es lo que el enemigo te lo pone más que. Más difícil, más fácil. Y entonces la prueba ¿cuál era? La esposa de él, y esta fue la que el enemigo le dijo, mira, ahí la tiene. Y dice, cada día qué cosa, cada día qué cosa. Ella hablaba a quién, a José para que durmiera con ella. Cada día. Todos los días que José entraba a la casa y trataba de hacer lo que él tenía que hacer en la casa, esta mujer hablaba. ¿Cuál fue el pensamiento de José? ¿Qué fue lo que dijo José? Frente a la prueba, ¿qué fue lo que dijo? ¿Cómo haría yo este grande mal y pecaría contra quién? Contra Dios, querido. Frente a la prueba, ¿cómo actuamos tú y yo? Cuando nos vemos en problemas y dificultades. Ay, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que Dios permita que esto nada más me sucede a mí? Oye, yo mira que adoro a Dios todos los días, mira que yo me levanto por la mañana y estudio la lección, leo la matutina, yo oro y a mí me pasan todas las cosas. Eso, muchas veces pensamos así, muchas veces no actuamos de esta manera. Nosotros, el asunto de las pruebas y las dificultades en la vida es como la manera en que usted las vea. Si usted mira las pruebas desde la perspectiva humana, siempre vamos a hacer ¿qué cosa? Unos fracasados. Siempre vamos a estar sufriendo, siempre nos vamos a estar lamentando. Pero si usted cuando está frente a la prueba, o yo cuando estoy frente a la prueba, la miro desde la perspectiva de Dios y con la vista de la fe, con el ojo de la fe, siempre vamos a tener ¿qué cosa? Deseo de seguir luchando. Nunca nos vamos a desanimar. Es como un grupo de personas. Estaban construyendo en un barrio pobre, en un lugar pobre, una ciudad que había mucha pobreza y se decidieron construir un edificio grande ahí. Y entonces habían varios grupos trabajando en diferentes lugares. Y viene una persona y le pregunta a un grupo, ven acá, ¿y ustedes qué es lo que están haciendo aquí? ¿Para qué tú vienes a preguntarme? ¿Qué me importa a mí lo que está haciendo aquí? Me dijo, ¿pero qué entonces ustedes están trabajando ahí? Porque claro, si en este pueblo miserable aquí no hay más nada y como este es el único trabajo, por eso lo estoy haciendo, pero si lo estoy haciendo porque no me queda más nada. Va para otro lugar. ¿Cómo estaban pensando esa gente? ¿Cómo estaban trabajando esa gente? ¿Cómo estaba trabajando ese grupo? Van para el otro grupo y le preguntan al otro grupo, ven acá, ¿y ustedes qué es lo que están haciendo aquí? Aquí estamos construyendo un edificio. Bueno, y le da el dinero, le están pagando bien. No están pagando bien, pero como esto es lo que hay, imagínense, esto es lo que tenemos que
que llevar adelante. Imagínate, esto es lo que tenemos que hacer todos los días, esto es lo que tenemos. Ve, aquel grupo eran unos amargados, uno de esos. Este grupo, ¿qué cosa era? Unos conformistas. Bueno, aceptaban. Entonces el hombre fue a un tercer grupo y le preguntó, ve acá, ¿qué es lo que ustedes están haciendo? No lo ves. Estamos haciendo un edificio, este pueblo que nunca se había mencionado, ahora se va a hacer un pueblo famoso. Aquí, mira, nosotros vamos a construir un mercado, va a haber una fuente de trabajo más para la gente, los niños nuestros hijos van a crecer, van a ver que en este pueblo, ¿cómo estaban mirando el tercer grupo, cómo miraba? ¿Se dan cuenta? Y eso es lo que necesitamos nosotros, queridos, en este mundo en el cual tú y yo estamos viviendo, donde lo que estamos viendo de cosas es muerte, desesperación, dolor. Unos meses fue en Houston, el año pasado fue en Orlando. Después vimos que fue acá en México, después vimos que fue acá en Puerto Rico, en Cuba, las inundaciones y todo esto. Hoy, hace unos días, ¿dónde fue? En Las Vegas, la ciudad donde nunca se pone, ¿qué cosa? Dice que nunca se ve la oscuridad porque todo está alumbrado día y noche, parece, y donde dice que todo lo bueno, todo lo malo que tú hagas se queda ¿dónde? Ahí mismo se queda. Mira ahora si se quedó eso ahí, se quedó esa muerte ahí. Por lo tanto, en el medio de este mundo que tú y yo estamos viviendo, tú y yo somos seguidores ¿de quién? De Jesús, un Dios vivo. ¿Y qué es lo que Dios quiere? Que nosotros vivamos felices. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que nosotros prediquemos el Evangelio. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que nosotros seamos optimistas. Que nosotros en medio de las pruebas y las dificultades siempre sigamos ¿a dónde? Adelante. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude. Que podamos confiar siempre en ese Dios que nos da todas las cosas. Y lo más maravilloso es que Dios es Jesucristo por ti y por mí.